Bienvenidos al programa Haciendo Familia, queridos amigos. Bueno, hace un tiempo corto, nuestro país, específicamente Rosario, ha vivido momentos de suma violencia, quizás un poco inentendibles, ¿no? En un encuentro nacional de mujeres que tenía que haberse desarrollado en paz. Estamos en democracia, por lo cual todos tenemos el derecho de exponer nuestras ideas en paz. Sin embargo, cuando concluyó este congreso, vimos que un montón de vecinos de la ciudad de Rosario presentaron quejas de la violencia que tuvieron que sufrir los 3 días del congreso, quejas de las pintadas que quedaron en la ciudad. Se pintaron monumentos históricos, hubo también atropellos verbales a la gente, etcétera, etcétera, etcétera. No vamos a entrar en detalles, pero sí quizás lo que convenga es analizar un poquito por qué suceden estas cosas. Por eso hemos invitado al psicólogo cognitivo Diego Cáceres. Bienvenido, Diego, a nuestro programa. Bueno, le pido al señor director si nos puede pasar rápidamente unas imágenes para mostrarle a Diego e ir al tema. Si no arde luego de comerlos, no recibimos su vuelto. ¡Me devuelven el dinero! ¡Son anti-Macri! ¿Alguien acá apoya a Macri? Bueno, Diego, creo que con la muestra tenemos suficiente para analizar. Tú sabes que este encuentro se había publicado que era en contra del femicidio, que está muy bien, ¿no es cierto? Porque hemos visto en los últimos tiempos actos crueles, actos muy violentos, también en contra de la trata. Pero en este conglomerado de mujeres que inundó Rosario, se vio que en los talleres estaban presentes prostitutas que reclamaban la libertad de trabajo. Ahora, mi pregunta es, si estaban en contra de la trata, ¿cómo llevaban mujeres que trabajan y que muchas pertenecen forzadas? Bueno, ya lo sabemos, hay gente que está trabajando en eso, ¿no? Y pedían la libertad de trabajo, que a la larga es facilitar la trata. Claro. Por otro lado, decían que era en contra del femicidio y a favor de los derechos de las mujeres, pero cuando uno entraba en los talleres, lo único a lo que apuntaban todos los talleres, ya fuera de trabajo, de trata, de lo que fuera, era a legalizar el aborto. De hecho, están diciendo iglesia basura porque consideran que la iglesia se opone al aborto, pero en realidad yo creo que cualquier persona bien nacida se opone a matar a otro. Entonces, bueno, ¿cómo se puede entender eso? Por eso te hemos invitado a vos, que tienes mucha más experiencia. A ver, ¿cómo podemos entender este doble discurso que dicen una cosa, hacen otra, hablan de que estamos en democracia, que todos se pueden expresar, destrozan
paredes, lugares por los que pasaron. ¿Cómo se entiende? Bien, hay varias cosas para analizar. Uno de los temas para entender digamos, la incongruencia que hay en todo el mensaje, de por un lado, defender a los derechos de la mujer, no la violencia, pero por otro lado, ser violentos en el mismo mensaje. El tema habían pintado las paredes, Sí, habían vandalizado monumentos, claro. iglesias. Entonces, el mismo mensaje contradictorio de que no era violencia, pero también estaba siendo violento. Hay un psicólogo social que se llama Albert Bandura, que él el año pasado ganó el premio de Ciencias Nacional de Estados Unidos. Ajá. Es el premio más importante de ciencias. ¿Y qué dice de esto? Bueno, Albert Bandura, lo que él trabaja, habla un mecanismo que se llama de desconexión moral. Entonces, ¿qué sucede? La moral es la que nos dicta qué cosa está bien y qué cosa está mal. ¿Okay? Sí. Y lo que hace uno es, a través de distintos mecanismos, para uno no sentirse mal consigo mismo, hace este tipo de mecanismos, que ahora te voy a explicar uno, por ejemplo. Entonces, ¿qué hago? Yo no me siento mal por lo que estoy haciendo. Entonces, uno de los mecanismos tiene que ver con, él llama deshumanización, donde yo le quito cualidades humanas a la otra persona. Entonces yo de esa manera, digamos, puedo agredirlo fácilmente. Entonces no estoy hablando de una persona, un ser humano, que siente, piensa como nosotros, sino que estoy viendo a alguien endemonizado, una iglesia mala, demoníaca, que lo único que quiere es hacernos daño. Entonces yo de esa manera justifico que yo lo pueda agredir, ¿no es cierto? Y no me siento mal con lo que yo estoy haciendo, porque quedo totalmente justificado. Entonces yo le quito todas las cualidades humanas. Entonces ese es uno de los mecanismos por los cuales yo puedo hacer este tipo de acciones que uno ve contradictorio. Y además me las justifico. O sea, porque uno también escucha el discurso de ellos y ellos vienen justificando por qué lo hacen. Sí. Creyendo que, bueno, está bien lo que ellos están haciendo y tienen justificación. Claro. Los mismos terroristas utilizan mucho este tipo de mecanismos. Entonces, claro, demonizan lo que van a atacar. Exactamente. Entonces, por eso que vemos esta contradicción. Entonces, es el demonio, digamos, no es una persona humana, Sí. que no tiene cualidades humanas. Entonces, con eso, yo justifico que yo lo pueda atacar. Claro. Por eso que tenemos todos estos mensajes contradictorios. Y de que en teoría estoy defendiendo contra la violencia, pero a veces la estoy provocando. Claro. Y en ese, digamos, mecanismo ni siquiera me estoy dando cuenta que estoy siendo usado a través de ese mismo mecanismo. O sea, mucha gente ahí tampoco se da cuenta de que está usando este mecanismo. Hay otras personas que sí entienden muy bien esta psicología. Claro, y la usan. Y la usan. Y gente que está, digamos, más abajo dentro de los estratos sociales, ni siquiera se dan cuenta que están siendo usados por este mecanismo. ¿Eso sería un manejo de masas? Y sí, esto es manipulación, es claro. Los psicólogos sociales lo tienen muy claro, el tema de manipulación y los mensajes de manipulación a través de la comunicación. Por eso ellos creen que están defendiendo algo, pero están siendo manipulados, porque este mecanismo no Claro. saben del mecanismo. Y creen y justifican que está bien lo que están haciendo. Yo te digo, Bandura es uno de los psicólogos sociales más reconocidos a nivel mundial, no es un Y él tipo habla de improvisado. cómo se maneja esto. Claro, el libro de él, que salió este año, 2016, en marzo, habla de esto, de este mecanismo de desconexión moral. Claro, O sea, sí, porque de pronto, viste, decían atrocidades, pero decían, no matemos animales, matemos machos. Contra el hombre, una... ahí tenés, bueno, este mismo adjetivo, macho. Ya le quito las cualidades de hombre, de persona. Ya es macho, ya lo cosifico. Claro. Ahí está. Entonces, también, ¿qué empiezo a hacer? Empiezo a jugar con prejuicios. El prejuicio es
Bueno, hay una preocupación muy grande con el tema de la agresión y la formación de prejuicios. Sí. Los prejuicios tienen, aparte de todo el componente cognitivo, tienen, digamos, formado una de las 5 emociones básicas que tiene que ver con la aversión, el asco. Entonces, dentro de un prejuicio, tenemos esta emoción, que es una de las 5 emociones más fuertes nuestras, de nuestra naturaleza, y lo que hace es que nos provoca rechazo de esa persona. Claro. Entonces, al generar el prejuicio, va junto con esta emoción que es tan fuerte, y yo genero un rechazo muy grande con esto. Entonces, son mecanismos psicológicos que están ahí, están muy bien estudiados. Y hay mucha gente que ni siquiera se da cuenta que está siendo manipulada por esto. Sí. Entonces, yo al formar un prejuicio, estoy haciendo todo esto que es muy complejo, todo este mecanismo. Es lo mismo que pasó con Ni Una Menos, ¿no? Claro. Gran propaganda, Ni Una Menos, y todos estábamos de acuerdo. Tal cual. Porque ¿quién va a ¿Quién estar se va a poner? a favor de Tal que cual. se maten mujeres, ¿no? Tal cual, Entonces, sí, sí, lógico, sí. todos Ni Una Menos. Pero después uno iba a la marcha y lo que había era carteles a favor del aborto o de la perspectiva de género. Entonces, la invitación era por un mensaje y te daban vuelta por el otro lado el mensaje. Como si hubiera una intencionalidad, es lo que yo analicé desde perspectiva periodista, de juntar gente, llamar la atención a la prensa, pero después cambiamos el mensaje y en el entusiasmo de la gente no se da cuenta que le cambiamos el mensaje. Claro. ¿Puede ser algo así? Sí, tiene otro mecanismo que es, que es confundir, también minimizar distintos mensajes y dar distintos mensajes contradictorios y a la vez en simultáneo. Sí. Ese es un mecanismo de manipulación, tranquilo. Entonces, y además también depende de la forma de la presentación. Exacto. O sea, cuando uno presenta cosas de las cuales es muy difícil que uno, digamos, se oponga, como por ejemplo esto que vos mismo decías, ¿quién se va a oponer a un movimiento contra la lucha de la violencia de la mujer? Claro, nadie. En su sano juicio. Todos apoyamos. Claro, todos vamos a apoyar. Pero después usar eso para sutilmente meter otros temas de agenda, y eso sí es manipulación. Claro. Y es una táctica muy concreta de manipulación. También hay que ver la psicología que hay atrás de eso. Claro. ¿No es cierto? O sea, porque si estamos hablando de manipulación, también hay toda una psicología de manipulación atrás. O sea que esto no se improvisa No. fácilmente. No. Bueno, porque otra de las cosas que cuentan las señoras que fueron al encuentro es que había como toda una organización y que inclusive se dirigía el ataque o no por medio de silbatos, ¿no? Es cosa rarísima, ¿no? No, y además, esto mismo que vos decís, que no se improvisa, no es la primera vez que pasa. Exacto, ¿no? Cada vez que hay uno de estos movimientos, siempre están estas cosas que pasan. O sea, no es que algo que apareció ahora por primera vez espontáneamente. No, claro, hay toda una preparación previa. Claro. Ahora, una pregunta. ¿Esto lo podemos tomar como una expresión del pueblo o es una expresión dirigida por alguien más arriba y que no es del pueblo? Pregunta. Sí. Ya no sé si ya salimos de psicología, digamos. A ver, yo creo que ahí sí hay manejos, como te voy a decir, de psicología atrás. Hay, Un manejo psicológico está. sí, de los mecanismos de conocimiento de psicología social hay. Ahora, ¿cómo lo manejan? ¿Quiénes lo están manejando? ¿Yo? No. Habría que ver qué intereses económicos o políticos hay atrás de esto. Pero sí que hay mecanismos muy bien estudiados y que los usan con estos fines, eso sí está claro. Y que hay mucha gente que es hasta víctima de estos mecanismos, Claro. que creen que están apoyando algo, pero son víctimas de estos propios mecanismos. Sí.
creo que eso es la gran mayoría, digamos. Por eso no es algo auténtico, por eso de repente uno se encuentra apoyando un movimiento, pero cuando ve lo que pasa, dice, bueno, pará, yo no estoy apoyando, ¿cómo? Sí. Entonces ahí empieza toda esta esto no era lo que me dijeron. Claro, no es lo que yo vine, yo no claro, para esto. Era otra cosa. Tal cual. ¿Y cómo se sale? Y yo creo que una de las cuestiones saliendo es, yo lo veo mucho en el consultorio y de la forma que yo lo trabajo con los pacientes, con las mismas mujeres que son víctimas de violencia, la forma en que se trabaja es enseñándole cómo son los mecanismos. Cómo es completamente, cómo hace la pareja para manipularlo. Cómo son, pero puntualmente los mecanismos. Y yo lo que trabajo es enseñándoles, entonces ahí es como que se les cae el velo. Claro, y se dan cuenta. Y se dan cuenta porque la táctica de manipulación tiene que ver justamente con eso, con confundirte y no ayudarte a pensar con claridad y no entender estos mecanismos. Claro. Porque digamos, la manipulación no tiene que ver con una cuestión de inteligencia, sino que tiene que ver con una cuestión de confianza. El mundo básicamente está armado a través de la confianza. Y la manipulación, ¿qué es lo que hace? Y todos los mecanismos de manipulación, es abusarse de esa confianza. Entonces, como yo nunca me voy a, nunca voy a desconfiar de vos, yo me aprovecho de eso. Claro. Entonces, por eso es que es tan difícil, a nosotros nos cuesta tanto darnos cuenta de esto, cuando nos están manipulando. En estudios que habían hecho unos psicólogos, ellos habían descubierto que, por ejemplo, solamente el 3% de las personas se daban cuenta que le estaban mintiendo en el momento que le estaban mintiendo. ¿Solamente el 3%? 3%, o sea, de 100, 3 nomás nos damos cuenta. Es de terror, o sea, somos muy malos detectando mentiras. Entonces, o sea, el hombre como que no tiene la capacidad de detectar la mentira así rápidamente. No, somos pésimos. Qué impresionante. Sí, es terrible. La primera vez que lo... Sí. Entonces, no tenemos buenas habilidades respecto de eso. Entonces, una de las formas es enseñar cómo son puntualmente los mecanismos y enseñarles para, una vez que ellos empiezan a entender bien, claro. Porque para nosotros prácticamente es como aprender, no sé, un idioma nuevo, chino, no sabemos ni cómo se escribe, o sea, a ese nivel. Para nosotros es incomprendible las tácticas que usan manipulados, porque a nosotros nunca se nos ocurriría hacerlo. Entonces, yo creo que hay la misma psicología tiene como deber poder salir a la sociedad y enseñar estos mecanismos para no ser víctima también de manipulación. Claro. Ahora, ¿qué característica tiene el manipulador para poder dominar así al otro, no? ¿O es una conjunción de ambas partes? Uno que no se da cuenta que lo engañan y el otro que aprovecha. Y lo que pasa es que entramos en el reino de la psicopatología, que es bien amplio, muy complejo, tal cual. Digamos, tenemos distintas patologías, como por ejemplo, trastorno narcisista de la personalidad, trastorno antisocial, que son trastornos de la personalidad, o sea, claro. Son trastornos ya de la forma de pensar, de sentir y de actuar que yo tengo. O sea, claro. Son patrones muy fijos y muy irreversibles, digamos. Claro. Y, por ejemplo, el trastorno antisocial de la personalidad, la característica que tiene un desprecio por las normas sociales. Entonces, toda mi personalidad está, como decirlo, abocado a despreciar las normas sociales. Duro. Durísimo. Entonces, Claro, porque él también es infeliz. Es que ya no se trata de una cuestión de infelicidad, ya hay un trastorno. En otra cosa. Claro, y yo tengo todo abocado, te voy a decir, a todo lo que ve con las normas sociales, yo a agredirlas y traspasarlas. Entonces la manipulación ahí viene anillo al dedo, pero claro. Es tremendo.
igual que los narcisistas, si bien hay distintos grados de trastorno narcisista, pero sí la manipulación está... ¿Cuáles son las formas más que resaltan en el narcisismo? Y el narcisismo, bueno, viene del mito de Narciso, que se enamora de su propia imagen. De su propia imagen. Claro, mirando, creo que era un lago. En un lago. Entonces, al estar tan enamorada de su imagen, mirando el reflejo, se enamora, se cae y se muere ahogado por mirar su propia imagen. Su propia arrogancia. Claro, tal cual. De ahí viene el mito de Narciso. Pero el narcisismo, la característica que tiene es una imagen de sí misma hiperinflada. O sea, para un trastorno narcisista, lo único que importa en la vida soy yo. Claro. El resto no existe prácticamente. Entonces, todo lo que sea para mi beneficio, yo lo voy a usar como sea. No importa quién, no importa cómo. Entonces, son trastornos muy complicados. Además, son trastornos que no consultan. Claro. Es muy raro que consulten y que hagan terapia. Justo estos dos tipos de trastornos. ¿Quién se anima a decir, mire, me parece que yo soy medio... Si yo soy lo mejor del mundo, del universo, ¿para qué voy a ir a consultar si está todo bien? No se ve. Claro, entonces, ¿dónde los vemos? Mucho en las cárceles, y si no, bueno, están sueltos por ahí, dando vueltas. Quizás alguna vez puedan llegar a, qué sé yo, a consultar por una depresión, porque están deprimidos porque no alcanzaron, digamos, los grandes logros que ellos tienen, porque tienen, una de las características que tienen este trastorno es que tienen un sentido de proyectos enormes, prácticamente inalcanzables y de poder, que prácticamente creen que se los deben, entonces cuando ven que no los alcanzan se deprimen. Entonces uno pueden caer a consulta por esta depresión y después uno va descubriendo que en el fondo, bueno, está este trastorno. Retomando, Sí. vos lo que ves, los hechos de Rosario es una manipulación. Sí, para mí sí es, porque el mensaje, a tal punto no queda claro cuál es el mensaje. Pero No, está muy contra confuso. todo el mensaje. Claro, pero es muy contradictorio y cuando ya empieza a ser contradictorio, ya empiezo a pensar en manipulación. Porque una de las estrategias clásicas de la manipulación es confundir. A confundir. Exactamente. Eso es lo que deja. ¿Y cómo se puede contrarrestar esto? ¿A vos te parece que nuestra sociedad ante ese ataque así, de qué forma puede reaccionar? Yo creo que, a ver, primero tener en claro qué es lo que uno quiere comunicar, qué es lo que uno quiere defender. Sí. Okay. Si se va a hablar de no la violencia contra la mujer, que me parece, estoy totalmente de acuerdo. O sea, Sí, todos estamos de acuerdo en no a la violencia. Primero, además, también sacarlo de los estigmas y esta cuestión de, bueno, contra la mujer. Es no la violencia, de todo tipo, más allá del género. No es solo contra la mujer. Claro. O sea, contra el niño, contra todo, el enfermo. las instituciones, o sea, todo. Las instituciones. O sea, ahí son agredidas en esos encuentros las instituciones, exactamente. los que gobiernan, Tal cual. la democracia, todo. Entonces uno dice, Dios mío, ¿qué es lo que quieren? ¿Viste? Tal cual. Todo, tal en contra cual. de todo. Entonces, tiene que ser un mensaje claro, en primer lugar, sobre qué es lo que están defendiendo. Claro. No puede ser mensaje contradictorio. No puedo decir una cosa y yo hacer otra cosa. O sea, en psicología sistémica siempre se habla del mensaje, digamos, lo que estoy comunicando, las palabras, Sí. y, digamos, la parte no verbal, la comunicación no verbal, lo que hago, que es con el cuerpo, lo que voy expresando. Y acá pareciera eso, digo una cosa, pero expreso otra, con lo que voy haciendo, con las mismas conductas. Tiene que haber congruencia en ese mensaje, no puede ser decir una cosa y hacer otra. Eso es uno, partido de unas bases. Lo otro también tiene que ver si, bueno, si vamos a hablar de violencia, no es solo violencia de género, es violencia no contra todo tipo de violencia. Claro.
violencia, como decías, contra el niño, violencia institucional, violencia contra el hombre. O sea, también hay hombres que son víctimas. Sí, Bueno, hay mujeres que le pegan a los hombres. Bueno, vos lo sabés mejor sí, que yo. por eso. Existe. Y también la vergüenza social que tiene un hombre de decir Mi mujer me que mi pegó. mujer me pega, Sí. no es para nada fácil. No, Entonces, yo creo que habría que ampliar, por un lado, el concepto de violencia a un país de cero violencia, cero tolerancia. claro. Y por otro lado, como política de proyectos, digamos, uno lo que tiene que hacer es enseñar cómo son los mecanismos de violencia, cómo son los mecanismos Claro, de para que tener más manipulación. claro. Porque ahí es donde uno realmente entiende y descubre cómo son y le da las armas para poder defenderse. Eso es fundamental y central en el tema. Enseñarlo, vos decís, desde las escuelas, Y que sí. tengan claro los chicos qué es Bien. la violencia propiamente. Por ejemplo, no me acuerdo bien el país, pero creo que un país como Suiza o Holanda, uno de estos países del primer mundo, ellos trabajaban muy bien el tema del bullying, Ajá. pero lograron terminar con el bullying con algo muy, muy importante, que hicieron un enfoque, muy, muy importante y muy distinto. En vez de trabajar con la víctima o con el victimario, Sí. lo que trabajaron fue a nivel sistémico, que fue trabajar con todo el curso. Ah, qué interesante. Bien, y con eso cortaron el problema del bullying. ¿Por qué? No, es tremendo. Yo cuando leía hace un par de semanas, estaba leyendo las investigaciones de acá de este país. ¿Por qué? Porque lo que hacían es enseñarle a los chicos, compañeros, primero a detectar cuándo se está haciendo bullying, para que ellos puedan reconocer la conducta. Ajá. ¿Okay? Entonces, una vez que ellos lo detectan, para eso les enseñan, les muestran fotografías, les muestran filmaciones, les muestran de todo. Una vez que les enseñan, aprenden a detectarlo, lo mismo que te decía de detectar los mecanismos de manipulación, una vez que ellos lo aprenden, lo que hacen es, todos juntos, es no prestar atención con el mismo mensaje, o sea, darle espalda al que está haciendo como es el bullying, el acoso. Sí. ¿Okay? Entonces, ¿qué pasa? A la persona, una de las cosas que necesita, el que está haciendo el acoso, es que necesita la audiencia. Ah, qué interesante. Al no tener audiencia, no tener público, ya no tiene sentido hacerlo. No tiene sentido. Entonces, al público, al rechazarlo y no prestarle atención y cortar esa conducta, se corta el bullying. Perfecto. Bueno, Diego, muchísimas gracias. Importantísimo. Otro día te vamos a invitar para hablar del bullying. Bueno, muchas gracias. Queridos amigos, muchas gracias por habernos acompañado. Será hasta el próximo programa, si Dios quiere.